Todo vínculo es una co-creación y el amor también. Perdonar, me gusta la etimología de jugar con la poesía. Per es a través de, pero yo lo interpreto como puente, porque es a través de, y donar es regalar, perdonar es regalar un puente. Y un puente está para cruzar. Para que el proceso de perdón esté completo, tiene que haber 3 elementos. Perdonar, pedir perdón y perdonarte de ambos lados. Y no se puede evitar. El dolor es parte del aprendizaje. Cuando hablamos de sanación, yo no entiendo, y por eso que primero hay que quitar esa palabra como, ok, tienes una herida, te sano, la herida desaparece. No, el proceso de sanar la herida es cuando amas la herida. Los errores que tú ves en tus padres son tus tareas pendientes para resolverlos en tu vida con lo que sigue. El vínculo tienes que sanarlo contigo, en principio, con la voz que está acá de tu papá y tu mamá, tú sentirse satisfecho contigo, y otro camino es con esas personas que interpretaron el personaje de papá y mamá en una obra de teatro que ya terminó. El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos, puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a La Vena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de A la Vena. Hoy día estamos en un set diferente. He atravesado la ciudad en el tráfico de la Javier Prado para venir a visitar a Javier Echevarría en la Casa Polila en Miraflores. Me he venido con mi cafecito, escuchando música, he filmado ahí mi story en el camino. Súper contenta porque Javier, que es un hombre súper ocupado, nos está regalando este tiempito para poder conversar conmigo y con todas ustedes en A la Vena. Lo quiero presentar a Javier para las que de repente no lo conozcan. Él es psicólogo, es actor, es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máster en Consulting and Education en the European Graduate School de Suiza. También tiene un diplomado en habilidades gerenciales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es coach ontológico de Newfield Network, es creador y fundador de MOVE, Modelo de Orientación Vocacional Estructural. Me imagino que director también de la Casa Polila, que es el lugar donde estamos ahorita en la entrevista, que es un centro de terapias y talleres orientados a la familia, jóvenes y niños. Y director y fundador también del Centro PIT, que es una consultora dedicada a la transformación individual y organizacional. Además de eso, y lo envidio, pero y no es la envidia de la buena, la envidia verde, justo le estaba diciendo que soy una actriz frustrada y él es actor y él me decía, bueno, nunca es tarde. Yo le decía, yo sé y está en mi bucket list, en mi lista de cosas que de todas maneras quisiera hacer cuando encuentre el tiempo, y voy a encontrar el tiempo para llevar clases de actuación. Y bueno, sí que es psicólogo y es actor, ¿no? O sea, la verdad que es súper interesante esta mezcla medio ecléctica. Y hoy día él tiene un programa, no un programa en realidad, un espectáculo que se llama Amor y Dolor. Y me llamó la atención, ¿no?, el nombre, y estuve averiguando un poquito de qué se trata, y eso es lo que vamos a hablar hoy día, del amor y del dolor, ¿no? Y me encantó también lo que él dice, ¿no? Porque es comenzar a afrontar el dolor creciendo en el amor, ¿no? Y quiero un poco investigar qué es lo que Javier piensa acerca de esto en este espectáculo, que no he tenido el gusto de verlo todavía, pero él nos va a contar un poquito acerca de qué lo motivó, ¿no?, a
a sacar adelante este espectáculo. Y quiero saber, y lo voy a fastidiar para que nos cuente también un poquito acerca de su vida. Y seguramente hay mucho amor y mucho dolor también en su historia, como en la historia de casi todos nosotros, ¿no? Así que sin más, y súper ilusionada de tener a Javier Echevarría con nosotras aquí esta mañana, le doy la bienvenida. Hola, Javier. Hola, ¿Cómo Denise. estás? ¿Qué tal? Bien. Cuando lees suena bastante, ¿no? Eso Es significa bastante. años de vida. Mientras más guiones en el currículum, es más vejez. Sí, es bastante. Y hay que aprender algo que he aprendido yo también con la vejez, es que presumir no significa dejar de ser humildes, ¿no? No, Porque claro. siempre estamos en crecimiento y aprendiendo, ¿no? Pero has Claro, logrado un claro. montón de cosas en tu vida, así que Sí. debes de sentirte muy orgulloso de eso. No, y sobre todo satisfecho porque la verdad es que las cosas que he logrado no han sido parte de un plan, sino cosas que en el camino he ido queriendo hacer mientras aparecían, y lo he hecho siempre disfrutándolo, ¿no? No era un checklist que tenía que marcar y de pronto digo, ajá, completé mi checklist. No. Ha sido ir viendo la vida. Mi vida está más planificada en la última década, pero en los últimos, antes, fluía nomás. ¿Y cómo llegaste, y ya que estamos hablando de fluir, cuéntanos un poquito acerca de ti? Uh-huh. ¿Cómo hacía psicología? ¿Cómo hacía actor? ¿Cómo hacía amor y olor? Uh-huh. Bueno, tenemos que este año cumplo 33 años de actor, 32 años de psicólogo, es decir, tenemos que remontarnos a muchos años, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 54. Ya. ¿No? Psicología, mira, yo ni pensé ser psicólogo, ni pensé ser actor profesional, es decir, yo lo que pensaba era ser abogado. Yo entré a la Universidad Católica para estudiar Derecho. Y en tercer ciclo, felizmente, hay estudios generales. Ahora las universidades ofrecen desde el primer ciclo tu carrera, pero eres una criatura de primer ciclo, no sabes nada, ¿no? Pero la gente parece que eso les atrae y a mí me parece que eso no te trae una serie de ventajas. Por lo menos a mí me hubiera confundido más porque yo tuve 2 años de tregua y tenía que llevar un curso obligatorio para Derecho, que era Introducción al Derecho, y un curso obligatorio de letras que era Psicología. Lo llevé en tercer ciclo. O sea, recién en tercer ciclo, son 4 ciclos los que son estudios generales. Y cuando llegué a estudiar Introducción al Derecho, me aburrí. Y ahí recién me di cuenta de qué se trataba. Nunca había visto la malla curricular, que es lo que pasa con muchos jóvenes. Yo hago orientación vocacional y ese es el principal error. No ves la malla. Yo pensaba que ser abogado, por más que mi papá es abogado, mi hermano también. Pero nunca me había detenido a ver, yo pensé que era lo que era en las películas, pararse frente al jurado, hablar, es decir, lo que era el teatro. Y yo actuaba desde el colegio, entonces yo quería seguir actuando, pero digamos, estamos hablando en los 80s, ¿qué posibilidades había de ser actor en el Perú? Era remota, yo me imaginaba abogado y actuando de vez en cuando aparecía la posibilidad. Esa es la vida que yo me imaginaba. Me cambié a psicología y yo seguí actuando en la universidad y de pronto cuando estaba a punto de acabar me dieron una oportunidad de un montaje ya para el público. Por eso es que yo actúo desde antes. Yo cuento mi carrera del año 90, pero yo actúo desde antes, pero no lo cuento porque yo cuento mi carrera desde que había temporada, ¿no? En Barranco fue y la gente pagaba su entrada. Y teníamos varias funciones. Desde ahí yo empiezo mi carrera, ¿no? Es como yo la cuento. Y de pronto me vieron y me dieron la oportunidad de salir en la tele y de pronto otra cosa y de pronto otra cosa. Es decir, empezar a actuar no fue muy difícil, lo difícil vino después, porque si yo hubiera tenido que hacer el caminito lógico de pelearla para conseguir el papel de extra con 2 textos, no sé si lo hubiera hecho. Me dieron la oportunidad. Y te voy a interrumpir acá. Sí. ¿Por qué a ti? ¿Por Bueno, qué crees que te dieron la oportunidad a ti? Primero es una cadena, ¿no? Todo empieza por el colegio. Todo empieza por el colegio. Es decir, lo que yo hice en el colegio, que fue organizar mi grupo de teatro, no un profesor, no el colegio, yo. Y mi pasión hizo que conociera un grupo de personas que me dieran la oportunidad para actuar después de la universidad, para que me dieran la oportunidad de ver esa obra, para que en esa obra estuviera Roberto Ángeles, para que Roberto Ángeles, que estaba empezando su primer taller de formación actoral,
me mire porque le gustó mi trabajo en esa obra, hiciéramos Romeo y Julieta, yo era Romeo y Norma Martínez era Julieta, y que un productor de televisión vaya a ver esa obra de teatro y justo esté buscando una persona con esas características y me pase la voz. Es decir, cuando uno hace cosas, la rueda comienza a girar y surgen las oportunidades. Sí, sí. Así es la vida. No es suerte. No. Es decir, siempre hay un factor de azar, evidentemente, que es estar en el momento, ¿no? Que alguien está buscando a esa persona. Pero tienes que estar ahí. Tienes que haber hecho algo para estar ahí. Tienes que estar ahí. Y dime una cosa, algo que te iba a preguntar, porque hoy día queremos hablar, y tú has mencionado algo que yo no sabía, que era que querías estudiar Derecho y que tu papá es abogado. A ver, una de las cosas que quería conversar contigo es, ¿cómo sanamos, ¿no? ese vínculo con nuestros padres? Y una de las preguntas que te quería preguntar más adelante, pero no interesa, te la voy a preguntar de una vez ahorita, a raíz de lo que has mencionado, es cómo justamente las expectativas de nuestros papás o las carreras de nuestros papás influyen sobre nuestra decisión de qué es lo que vamos a estudiar, cuál va a ser nuestra profesión y cuál va a ser nuestra ocupación más adelante en la vida. Porque claramente, estoy suponiendo esto, no es ninguna coincidencia de que tú originalmente hayas decidido estudiar Derecho teniendo un papá abogado, ¿no? Papá abogado, abuelo abogado, bisabuelo entonces, claro, abogado. rompiste toda, ¿no? La Ningún psicólogo en la familia. Exacto. Después de mí hay un montón ahora, sobrino, por todos lados. ¿Sabes? Tampoco actores, ahora hay un montón que aparecen. Claro, sí. Entonces ahí me imagino que tú, sin haber visto la malla curricular, como tú mismo dices, y te lanzaste a estudiar Derecho dándote cuenta después que no era lo que tú querías, pero ¿de qué manera ahí influyó tu familia y justamente estos vínculos que tenemos con nuestros papás? Y algo de lo que yo trabajo mucho es justamente el tema de los vínculos, ¿no? Y tengo un taller que se llama Construyendo Puentes para padres y madres, ¿no? Y que tiene que ver con eso, cómo hacemos para desarrollar un vínculo bonito, sano, amoroso con nuestros hijos. Pero lo que siempre veo es que en estos talleres es que, por ejemplo, ¿no? Nosotras como mamás, nuestro rol como mamás está directamente influenciado por la relación que tuvimos con nuestros propios padres, las heridas, los traumas, las expectativas, el idealismo de lo que implica ser mamá, y entonces terminamos fregándola también, ¿no? Claro. Con nuestros propios hijos. Entonces, cuéntame un poco tu historia personal. Y Mira, esto te lleva a las dos cosas, amor y dolor, y el tema de que tú trabajas en talleres de orientación vocacional. Exacto. Y te dedicas a eso también. Sí. Mira, la influencia definitivamente está, pero no era directa. Es decir, mi papá nunca me dijo nada. Yo soy una familia tradicional. Es decir, mi mamá no trabaja y no trabaja porque mi papá le dijo, no trabajas. O sea, no necesariamente fue una decisión personal de mi mamá. Y mi mamá, como parte de esa época, dijo, bueno, me dedico a los hijos. Su vocación es la crianza, es decir, ella seguramente ha podido ser profesora de educación inicial, no estar con niños, o sea, es muy fuerte eso en mi mamá y en la familia en general. Entonces, no me dijo nada mi papá prioriza mucho la libertad, y cuando yo le dije que me iba a cambiar, no entendía bien, o sea, lo respetó. Y yo valoro mucho eso. No sabía lo que era la psicología. Cuando yo era niño y me llevaron al psicólogo, unas cuantas sesiones, mi papá se molestó porque dijo, eso es para locos. Mira la vida, terminó su hijo psicólogo, ¿no? Y es como te digo, un pensamiento más tradicional. Es decir, ¿qué carrera es esa? Pero eso es tu responsabilidad, ¿no? Ya, tú ya verás, o sea, sí, pero no se mete, respeta. Y eso yo lo valoro mucho. Un montón de papás no respetan. No lo respetan, claro. Entonces, y digamos, tengo yo, o sea, en mi familia hay como dos culturas, ¿no? Una que tiene que ver con mi mamá, mi hermana también es así, yo también, que tiene que ver con todo esto. Es decir, todos tenemos vocación de servicio, ¿eh? Pero digamos, toda la búsqueda, la reflexión, la profundización, qué cosa hay debajo de esto, la otra familia no es muy práctica. O sea, son tonterías, que por aquí tanta pregunta, que tanta reflexión, o sea,
ahorita hay un partido de fútbol, es lo único que hay que pensar, ¿no? Entonces, yo no soy así, mi hermana no es así, mi mamá no es así, y muchos después ya sobrinos y primos también, o sea, es como... Y el otro pensamiento. Entonces, para mi papá, él no se da muchas vueltas en la vida. Yo creo que lo primero que dije apenas nací ante papá y mamá fue ¿por qué? Entonces, yo he sido un niño que he crecido en un contexto donde no hay autoconocimiento y no hay mucha reflexión. Por tanto, no encontraba muchos puntos en común con mi papá. Y es interesante porque mi papá tiene 4 intereses fundamentales. Primero, el fútbol, que no me interesa. Soy de la U porque tenemos que estar obligados. En mi familia de todo hay, de curas hasta ateos, no hay problemas mientras sean de la U. Entonces ya, yo soy de la U, ya. Pero por decir, pero no sé ni quién juega, nunca lo veo. Después, los caballos. Tampoco me interesa. Después, los toros. Tampoco me interesa. Después, el teatro. Me volví actor. Ahí tampoco hay casualidad, ¿no? De decir, me apasiona, pero también era el contexto donde mi papá me veía, ¿no? En el escenario. Porque de los 4 agarré uno, los otros no me interesa nada. Javier, ¿cómo describirías la relación con tus padres? ¿Y cómo te marcó? Como te digo, es diferente con mi mamá y con mi papá, pero con mi papá era una relación muy respetuosa, pero encontrando pocos puntos en común. Entonces yo además, teniendo pensamiento crítico, fui me alejé. Es decir, durante muchos años, o sea, siempre lo veía. Yo vivo cerca, están acá, pero no hablaba de mí, no compartía. Y la relación durante muchos años, y eso fue lo que motivó el espectáculo, con mi mamá fue más cercana, pero también con los años se volvió una relación muy orientada al deber. Es decir, hay que visitar a los papás, ¿no? Entonces, hay que almorzar de vez en cuando. El protocolo. Y yo estaba ahí, pero no hablaba nada de mí. Es más, estaba ahí y hablaba de cualquier otro tema. Por lo general hablaba con mi hermana, que siempre hemos sido muy cercanos. Veía el celular, es decir, hacía tiempo, cumplía. Y eso cambió poco a poco desde hace una década más o menos, ¿no? Y eso es lo que yo hablo de sanar vínculos, porque la gente puede creer que sanar el vínculo tiene que ver con que te has peleado, con que hay una ruptura, y no necesariamente es así. Ese vínculo donde tú no sabes bien qué compartir, ¿no? Pero es que no podemos hablar realmente, claro, para mí un vínculo, o por lo menos los vínculos que yo trato de desarrollar en mi vida y los que trato de que las personas que acompaño desarrollen en la suya, tienen que ser vínculos auténticos. Tiene que haber vulnerabilidad. Claro. Y si no hay esa confianza para que tú te muestres vulnerable y te muestres verdaderamente como tú eres, entonces, ¿podríamos hablar de vínculo? O sea, digamos, el vínculo es mucho real. Más complejo. Sí, o sea, el vínculo hasta los vínculos tóxicos son vínculos también, ¿no? Pero vínculos sanos, reales o que te potencian. Yo no diría que el vínculo con mis papás no era sano. Era un vínculo que no abría muchas puertas y que no había vulnerabilidad. Esa es la realidad, ¿no? Muy orientado al deber, al cumplir. Durante muchos años, tengo 54, estoy hablando de los 40 comenzó a cambiar. Entonces, ¿y comenzó a cambiar porque tú tomaste acción? Sí, claro. Pero porque tomaste conciencia. Yo creo que, y eso es una cosa importante para la gente que escucha eso, o sea, los papás no van a dar y no tienen que dar un paso. O sea, el paso lo tiene que dar uno. Los papás son como son y han dado lo mejor que han podido. Y uno no tiene que esperar. Y para mí sanar vínculos no es ir con tu pliego de reclamos o ir a tener esas conversaciones que tiene que tener. Evidentemente, si hay algo que está muy atracado, que debes hablarlo, es importante. O sea, hay como 2 extremos. La persona que nunca habló y que es importante poner esas conversaciones en la mesa, pero también están las personas que hablan de esos temas todos los domingos cada vez que los invitan a almorzar. Y siempre no van a señalar de alguna manera el reclamo, la cosa soterrada y lo ponen ahí porque tú. Entonces esas personas tienen que aprender a callar también. O sea, saber que el vínculo tienes que sanarlo contigo, en principio, con la voz que está acá de tu papá y tu mamá.
tú sentirse satisfecho contigo. Y otro camino es con esas personas que interpretaron el personaje de papá y mamá en una obra de teatro que ya terminó, porque ya no tienen ninguna responsabilidad sobre ti, porque ya no están criando, y que es Andrés Echevarría y Lourdes Scrivens, ¿no? Que han hecho el papel lo mejor que han podido y que siguen teniendo, digamos, son socios honorarios del personaje papá y mamá. Porque, o sea, pero no les dieron guión, ¿no? Claro, no hay guión, el guión se fue escribiendo en el tiempo y yo también lo escribí. Y eso es importante porque a veces uno dice, mira cómo fue, como si uno fuera víctima. No, uno es, en la familia todos somos dramaturgos. El papá y la mamá escriben y los hijos también. Y claro, puede ser que a una edad no tengas conciencia de lo que estás escribiendo, por más que estás escribiendo, porque un niño pesado, llorón, engreído, tiene un tipo de papá. Un niño sonriente y alegre tiene otros papás, porque el niño está moldeando a sus padres. Siempre se habla de que los padres moldean a los hijos, pero los hijos también moldean a sus padres. Ok, 1 año, 2 años, 3 años no tienen responsabilidad, 5 años, pero cuando eres adulto sí puedes revisar y decir, ya qué pesado que fui realmente, ¿no? Mucho de lo que recibí yo también formé parte de la co-creación de eso, ¿no? O sea, de lo que estás hablando es el hacerte cargo de tu responsabilidad en todo esto. Absolutamente. ¿No? Y no vivir desde victimilandia, como yo siempre digo. Absolutamente. ¿No? Eso es fundamental. Me encantaría escuchar, y te voy a hacer una pregunta que es un poco ambiciosa en realidad, pero cuando tú hablas del amor y el dolor, ¿qué es el amor para ti? Para mí, si yo soy muy conceptual, ¿no? Entonces, si yo tuviera que hablar de un concepto fundamental, es como la necesidad, la pulsión de fusión, o sea, del encuentro, de que las fronteras entre uno y el otro se diluyan un poco. Pero a la vez está la otra tendencia que tiene que ver con el amor propio, que ahí es generar también tus propias fronteras. Entonces siempre estamos en una paradoja entre el encuentro con el otro, buscando la disolución para crear algo más grande que es el nosotros, y el encuentro contigo que tiene que ver con tu individualidad y que quieres como establecer la diferencia entre dónde está el otro y dónde estás tú. En el yo soy yo, tú eres tú. Claro, en esos dos mares creo que uno navega, y si uno está muy en yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Y lo que pasa contigo, ¿no? Y bacán, pero ese es creo que Claro, pero está lo otro, que es la co-creación, y que todo vínculo es una co-creación, y el amor también. Entonces, y claro, en el encuentro con el otro, en ese romper la frontera, hay dolor. Y yo en mi obra hablaba de que la primera metáfora es el parto. Entonces, en el parto, tú tienes un primer momento desde el embarazo, un primer momento, ¿no? Una tercera parte donde tú eres un ser ínfimo en un mundo enorme y te da miedo. Luego creces y estás en el mundo perfecto porque tienes el tamaño adecuado para ese mundo. Tú creces, el mundo crece, pero tú creces más rápido que el mundo. Y después el mundo ya te aprieta, ya no es tan cómodo, hay dolor también. Y luego tienes que aparecer por un pasadizo más pequeño que el mundo que te habita. Eso es más doloroso. Y de nuevo a la hora de nacer estás como en el inicio, pequeñito en un mundo gigante, muerto de miedo. Entonces, en todo ese encuentro con el primer amor, que es el encuentro con la madre, y por eso en el espectáculo yo hablo de sanar el vínculo con los padres, pero enfatizo el tema de la mamá, porque además hemos tenido una historia muy linda nosotros. En todo eso hay dolor. Y no se puede evitar. El dolor es parte del aprendizaje, ¿no? Y claro, es fundamental, ¿no? Es que creo que mientras hablabas pensaba, ¿no? Que el amor tiene ese costo, el dolor. Exacto. ¿No? Que no es lo mismo que sufrir, ¿no? Y eso es bueno. Es importante siempre diferenciarlo, porque sufrir es pelearte con el dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, como lo dijo Buda hace 2500 años. Claro, claro. Y tú hablas de afrontar ese dolor, hablas de resiliencia también en tu espectáculo, hablas de afrontar ese dolor a través del amor.
Claro, yo creo que eso es lo importante porque si no está el amor en el proceso y sobre todo al final como resultado, entonces finalmente creo que no aprendiste. O sea, yo creo que todas las lecciones que recibimos en la vida, todas son referidas al amor de diferentes maneras. Y si el amor no se ha instalado, entonces la lección sigue pendiente y probablemente repitas el curso muchas veces, ¿no? Mi espectáculo está inspirado por la pandemia. Es decir, pasaron muchas cosas, pero la pandemia ha sido un momento también como de curación y de sanación de la pandemia. Y yo hablo de la pandemia porque, claro, ya la gente no quiere hablar de la pandemia. Y es como si no hubiera pasado. O sea, exactamente hace un año hice recién el primer taller en este centro presencial. Sí. O sea, recién. No ha pasado tanto tiempo. Pero ahorita totalmente. ya nadie quiere hablar. Entonces yo digo, ¿nuestro corazón se ha expandido después de la pandemia? ¿O se ha reducido? ¿O se ha endurecido? Y yo lo que veo es más bien eso. No quiero hablar, ¿no? Fue traumático, prefiero no hablar. Entonces, claro, si no quieres hablar, si fue traumático, pues el amor no ha crecido, ¿no? Más bien has aguantado. ¿A qué hora acabe esta porquería, ¿no? Para intentar seguir igual que siempre. O peor que siempre. Entonces, y yo creo que la pandemia tendría que habernos hecho mejores seres humanos, con un corazón más grande, con más empatía, con más capacidad de adaptación, con más conciencia, y no necesariamente lo que veo, ¿no? ¿Y qué pasa? Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Y yo quisiera regresar a este vínculo con los papás del que hablas y sobre todo con nuestras mamás. En mi caso, por ejemplo, hay una sanación que creo que todavía está pendiente, está en proceso, del vínculo con mi papá. ¿Ya? Pero también evidentemente con mi mamá, porque creo que siempre hay, como tú hablabas, mucho que sanar con ambos padres, ¿no? ¿Cómo sanas? Cuando hablamos, porque a mí me gusta, o sea, yo también soy conceptual, pero también me gusta así tipo teacher, porque soy profesora también, aterrizar los conceptos, sobre todo para las personas que nos escuchan, a ejemplos más prácticos que puedan ayudar a las personas a entender cuando hablamos, ¿no? Conceptualmente de sanar estos vínculos, ¿no? De hacer crecer el amor, de afrontar ese dolor a través del amor. O sea, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Sí, en mi ruta, y es lo que yo hablaba en mi obra, yo encontré como 3 grandes momentos a partir de mi experiencia. Y primero tienes que sanarte tú. Ok. Eso es lo primero. Entonces te paro acá un ratito. ¿Cómo sanas tú? Bueno, en nosotros hay muchas voces que muchas de esas tienen mucho dolor y que aún no se ha instalado el amor. Entonces, la sanación es un concepto poético. Es decir, cuando hablamos de sanación yo no entiendo, y por eso que primero hay que quitar esa palabra como, ok, tienes una herida, te sano, la herida desaparece. No. El proceso de sanar la herida es cuando amas la herida. Me encantó eso. ¿Me entiendes? A ver, tú debes de conocer las clásicas heridas emocionales, ¿no? La herida del abandono, de la humillación, del rechazo, de la traición. Estas heridas emocionales, por ejemplo, yo he sufrido la herida de la humillación, he sufrido todas. En realidad, la mayoría de personas hemos sufrido por lo menos 4 o 5 de las heridas emocionales, si lo vemos bien. ¿Cómo amas, por ejemplo, la herida del rechazo? O la herida de la humillación o del abandono. Podemos hablar de muchas, pero te voy a hablar la concreta que yo hablé un poco en la obra, que tiene que ver con la herida de abandono. Ok. ¿No? De haberme sentido yo como muy solito, pues somos 5 hermanos, siendo muy diferente, teniendo muchas preguntas reflexivas en un contexto que no era, digamos, propicio, digamos, para ese tipo de preguntas, y haber estado muy solo, ¿no? Entonces, claro, eso tiene una herida. ¿Cómo terminas sanándola cuando tú la resignificas? Y cuando digo, ese abandono ha sido la gran oportunidad para ser el ser único que soy. O sea, me dio la oportunidad de poder desarrollar mi propio pensamiento,
mi propio camino. Sí, tú mencionaste, oye, pero al ser abogado estabas influenciado. Sí, quizás fue una de las pocas influencias y probablemente otras, pero la cambié. La cambié y he seguido un camino que nadie siguió en mi familia. Es decir, tengo muy claro eso, que mi autenticidad ha sido el regalo que me dio la soledad. Entonces, sí, claro, me dolió en ese momento, pero me dio un regalo. Entonces termino amando ese camino y no deseando que hubiera sido diferente, sino entendiendo que ese fue el curso difícil para el gran regalo que ahora tengo, ¿no? Y es haber sido punta de lanza o pionero en mi camino, en la familia, ¿no? Encontrando yo aquello que ahora he encontrado y que tanta satisfacción me da. Si hubiera tenido una crianza en la que hubieran estado atrás mío y con mucho más influencia, probablemente no. Hubiera tenido más voces presentes, ¿no?, que las que tuve. Entonces la resignificas y termino amando mi historia. Entonces, me encanta. Y finalmente yo puedo decir realmente que he sanado al 100% el vínculo con mi papá y mi mamá. Habiendo sido una persona tan distante, mis hermanos eran mucho más cercanos. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, mi papá cumplió 93 años, mi mamá tiene 83. Disfruto muchísimo su presencia. No siento que tenga ninguna conversación pendiente. Ninguna. Es decir, el momento que ellos se vayan, yo lo voy a extrañar muchísimo. Pero no siento que tenga algo más que trabajar con ellos. Es decir, todavía hay, por supuesto, en mis voces internas, la voz del papá y la mamá, pero ellos ya no son ellos. Es lo que yo he construido. Con Andrés Echevarría y con Lourdes Escriben, solo la paso bien. Y me encanta compartir tiempo con ellos. Y yo era el que, hasta cuando vivía en su casa, no almorzaba con ellos. Yo almorzaba en mi cuarto. Claro, claro. O sea, me quedo con los regalos del dolor. Exactamente. Y me quedo también con, yo siempre digo, y con una amiga que es terapeuta también siempre decimos, no es que el tiempo cura las heridas, sino es qué es lo que nosotros hacemos con ese tiempo. Exacto. ¿Ya? Entonces, como buena coach y profesora voy a parafrasear lo que estás diciendo, ¿ya? La idea es, para sanar estos vínculos y estas heridas, tratar de encontrarle los regalos a las heridas, que también involucra un para qué, y encontrarle un sentido a esa experiencia. Tal cual. Positivo de crecimiento. Entonces el dolor es sinónimo de crecimiento y no lo enquistas en sufrimiento. Exacto. En resumen. Esa es para mí una parte. Okay. Y la otra parte está hacerte cargo de tus pendientes. Porque claro, estar peleado con tus papás es una excusa maravillosa para no hacer. ¿Y por qué no has emprendido esto? Es que mi papá, mi mamá me dijo, me hizo. Es que tú no sabes cómo fue mi vida. Es que en mi infancia tú no sabes las heridas que tengo. Entonces, claro, y todo tus heridas se vuelve la gran coartada. La disculpa, la autojustificación. Tal cual, para no hacer. Si tú te haces cargo de tus pendientes y subes la pendiente de la montaña, como yo siempre hablo metafóricamente, entonces evidentemente ir a sanar el vínculo con tus papás sin pendientes en tu vida o subiendo esas pendientes y haciéndote cargo de ti, es mucho más fácil. Y por último, si tuvieras pendientes, no culparlos a ellos por tus pendientes. Claro, pero ya están agendados. Claro. Y están agendados. Pero algo que también has mencionado que me pareció interesante, ¿no? Pensaba esto de que Dios no quiera, si a tus papás les pasara algo, tú sientes que no tienes ninguna conversación pendiente con ellos, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿invitarías a las personas que nos escuchan a que si sienten que tienen una conversación pendiente con sus padres, la tengan? Por supuesto, es necesario, si no lo has conversado, ponerlo sobre la mesa y sin expectativas. Lo importante es ponerlo sobre la mesa. No estás esperando que de esa conversación salga el resultado que tú esperas, porque yo he puesto esas conversaciones con mi papá y mi mamá y el resultado es completamente diferente. Mi mamá, que es totalmente reflexiva y que estaba un poco por esos tiempos dedicado a otras cosas y con tanto estrés. Yo creo que uno de los grandes enemigos de la crianza es el estrés. Entonces, mi mamá no se detuvo a reflexionar, pero ahora, con la edad que tiene, lo reflexiona todo y le encanta revisar y revisarse.
Entonces con ella, olvídate, pues podemos seguir profundizando y vamos hasta donde vayamos. Y ella está ahí. Ella ha ido a todas mis funciones de la obra. Y cuento cosas a veces no tan bonitas con ella y ella me dio el permiso. Con mi papá es diferente. Mi papá le incomoda mucho. Y ya basta. No le gusta. Entonces, pero ya la puse sobre la mesa. Ya sé qué esperar. Y así lo acepto. Y ahí así está lo amo. La palabra clave, ¿no? La aceptación, no la resignación, sino la aceptación de quiénes han sido estos personajes, estos dramaturgos en nuestras vidas, y honrar quiénes son y no estar juzgándolos también, porque quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros padres. Por último, tenemos que honrar que nos dieron la vida, ¿no? Que es lo más precioso que tenemos. Si uno quisiera juzgarlos, si es que tu cabeza no puede evitarlo, júzgalos en relación a sus papás, a tus abuelos. Y casi siempre lo han hecho mejor. Y si hay cosas que a ti no te han gustado, júzgate tú en relación a lo que haga después, porque ese chamba para ti. Los errores que tú ves en tus padres son tus tareas pendientes para resolverlos en tu vida con lo que sigue, no para que ellos... Pero ¿qué pasa de acuerdo contigo, ¿no? Pero ¿qué pasa a veces? Yo me he encontrado, mi papá es Johnny Yohamovitz, ¿ya? Juan Ernesto Yohamovitz. Es un personaje de telenovela de García Márquez, pero maleado. Entonces, y lo digo y lo diría delante de él, ¿no? A veces me encuentro siendo la versión mujer de Johnny Yohamovitz, pero es una versión que yo rechazo. Bueno, ahí falta el amor. El amor de que ese lado de ti termines abrazándolo, porque seguramente también tiene muchos regalos escondidos, eso. Pero yo puedo poner un ejemplo, ya que he puesto sobre la mesa. Estoy especulando, tú dime si tiene algo que ver, pero lo pongamos como ejemplo. Tú dices que eres actriz frustrada. Podría especular que en ese tiempo, de repente, tu papá no lo permitiría, ¿no? Porque eres mujer, porque qué sé yo. No vas a poder, por ejemplo, sanar esa herida hasta que no seas actriz. Hasta que no te metas al curso, seguirá pendiente que mi papá, maldita sea, ¿no? Cuando yo era chica, estoy poniendo como ejemplo. Bueno, está cerca en el sentido de que, y yo lo cuento en el primer episodio del podcast, mi papi es un ha sido un empresario por, no sé, más de 50 años, y él decía, estudia administración, porque él no había estudiado administración, es ingeniero agrónomo, y quería que todos sus hijos estudien administración de empresas, ¿no? Y yo estudié en Boston y... ¿Administración? Pero espérate, en la carrera, en la universidad donde yo estudié, no había la carrera de administración de empresas, pero sí economía. Y mi papi me dice, bueno, entonces economista. Y yo fui y estudié economía, Javier, que de economista no tengo un pelo, como tú comprenderás. Bueno. Entonces... No es que le resienta eso, ¿no? Ya podríamos hacer terapia tú y yo. Claro, por eso finalmente tú te presentas, mira, eso que has estudiado ya ni lo mencionas. Tú te presentas como terapeuta, como coach. Eso es sanar. Claro. Porque si no lo hubieras hecho, dirías, trabajo como economista, poniéndolo como ejemplo, es que maldita sea, mi papá me dijo, entonces yo ya, ¿qué voy a hacer? Pues ya estoy metido en esto, entonces... Claro. Todos los días, todos los lunes que empieza tu trabajo, recuerdas y sigues odiando la voz de tu papá. Tu papá pues te dijo eso porque era lo mejor que pensaba que era para ti. Por supuesto. Entonces ya depende de ti sí. que hagas tus pendientes y que cambies de rumbo vocacional. Nosotros hacemos orientación vocacional con adultos. Claro, no yo lo hice a los jóvenes. 34 años. Claro, ¿no? Entonces, y se hace y ya. Entonces, ¿qué cosa estás esperando? ¿No? Entonces, y el camino vocacional es uno de ellos. Hay muchas influencias en muchos sentidos, pero el camino vocacional, que es el que más he trabajado, es una de los pesos más grandes que uno tiene para saber que tú has encontrado tu lugar por ti y no estés responsabilizando a tu papá o a tu mamá. Y esto de encontrar nuestro lugar, yo te veo que tú lo has encontrado, yo agradezco haberlo encontrado también, amo lo que hago y cada día más, y ahora amo este rol de entrevistadora, así que no sé, la vida te va llevando por... Claro. Tampoco lo he planificado y acá estoy entrevistándote y entrevistando a un montón de personas y me encanta, ya lo disfruto. Ahora,
¿Tú crees, yo acompaño y de hecho tú también has conversado con mucha gente que no ha encontrado esa vocación y esa pasión y que se siente mal consigo misma porque te dicen, ¿no? O sea, hiperventilando, yo no siento eso, yo no he encontrado algo que me apasiona, yo no trabajo en lo que me apasiona. Sí, claro. ¿Cómo ayudas a esas personas? Por un lado, obviamente yo sé que tienes todo un programa y a cualquier edad, por lo que estás compartiendo, pero mi pregunta va un poquito más allá. ¿Qué pasa cuando no lo encuentras? A ver, lo ¿Es primero... eso factible o buscando lo vas a encontrar? A ver, o sea, por supuesto que lo vas a encontrar. La vocación es un llamado. Y en tu infancia, la mayoría de la gente es un susurro. Con los años crece y te grita. La mayoría de los casos, porque hay niños que los grita desde que son chiquititos y tienen una vocación muy definida. Pero muchos es como un pequeño susurro que uno a veces no le hace caso, pero con los años grita. Y eso implica que construyas una vida. Tu vocación no es tu profesión. No es que encuentres la profesión. La profesión es un cursos que alguien organiza y alguien crea. No. Tú puedes encontrar ese lugar, ¿no? A partir de esas cosas que te llaman la atención. Es imposible que alguien no tenga una pasión. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo interpreta la pasión? La palabra pasión. Algunos creen que la pasión es... Claro, ¿no? Sí, algunos exacto. es simplemente el disfrute, claro. Lo que haces en tu tiempo libre, ¿no? Sí. Y ahí está ese, o sea, algunos tienen pues son más expresivos, son más intensos en la forma como viven las cosas. Pero eso tiene que ver con tu personalidad. Con tu personalidad. Obvio. Entonces, por eso es que yo utilizo la palabra pasión, pero también no la utilizo mucho con los chicos y con los jóvenes. Primero hablemos de lo que te gusta, ¿no? Que es algo más sutil que lo que te apasiona, ¿no? Que la gente dice, nada, me apasiona. A veces puede haber depresión escondida también, no hay que ver eso. Pero si puedes emprender ese camino, y lo primero que nosotros hacemos con los adultos es intentar que no pateen el tablero, porque la gente cuando viene a un programa viene ya casi con la carta de renuncia en el bolsillo, buscando que en la primera sesión le diga, preséntalo. Y digo, no lo presentes. Hay que planificar bien la transición. Hay que ser estratégicos, hay que ver de qué se trata. A veces el cambio está cambiarte de área dentro de una empresa. A veces es cambiarte de empresa. Y a veces es salir del mundo empresarial. Es cambiarte de trabajo. Claro. No, claro. Y a veces es cambiar de profesión, a veces pueden ser cambios muy grandes, pero a veces uno no lo sabe, simplemente hay un malestar, ¿no? Y de repente pasar del área comercial al área de recursos humanos, se te abre todo un mundo, ¿no? Y no era tan grande como pensabas. Otros sí, ¿no? Pasan del mundo corporativo, ¿no? O a otro rubro, o a ser independientes, o a emprender. Son cambios más grandes. Pero eso hay que pensarlo bien. Entonces, mientras lo pensamos y lo planificamos, no patees el tablero, porque la angustia de estar en nada no te va a hacer tomar buenas decisiones a veces, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando esta conversa contigo, Javier, yo quería preguntarte y hablar contigo acerca de la importancia del perdón y cómo perdonar, porque me encuentro con muchas personas que tienen una gran dificultad no solo para perdonar a otros, sino principalmente para auto-perdonarse. ¿Cómo trabajas tú el perdón? Mira, ¿Lo trabajas? Sí, lo trabajo mucho y el perdonar, me gusta la etimología de jugar con la poesía. Per es a través de, pero yo lo interpreto como puente, porque es a través de, y donar es regalar, perdonar es regalar un puente. Y un puente está para cruzarlo, es decir, justamente lo que tú haces con respecto a los puentes. Construyendo puentes. Para cruzarlo de ambos lados. Es decir, para que el proceso de perdón esté completo, tiene que haber 3 elementos. Perdonar, pedir perdón y perdonarte de ambos lados. Si yo te perdono por aquello que tú hiciste, te estoy perdonando como víctima, porque tú has formado parte de la cocreación de eso que te dolió. Entonces, ambos tienen que pedirse perdón, ambos tienen que perdonar y ambos tienen que perdonarse. Cuando alguna de las piezas falta, hay un lugar que no estás viendo, que probablemente si lo ves va a haber más dolor, pero después habrá más amor.
Pero qué difícil esto que me dices por la parte de co-creación, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo he tenido conversaciones donde he ido a pedir perdón, ¿ya? Es más, en una oportunidad hace muchos años en mi vida fui a pedirle perdón a todas las personas que yo realmente pensaba que tenía algo para, digamos, para ser perdonada. Sin embargo, en estas conversaciones no pasó lo que tú estás diciendo, la calle de doble vía. Solamente fue de mi lado la conciencia de que había algo que yo tenía que perdonarme. Quería ir a pedir perdón y perdonar también a la otra persona, pero no se dio la parte que regresa. Pero imagínate, depende del estado de conciencia de cada uno. Vienes tú a tocar la puerta y dice, esta es la gran oportunidad, me hiciste el día. Me hiciste el día. Sí. Entonces yo me voy a sentar en mi trono. Claro. ¿No? A ver, Sí, arrodíllate, ¿no? Y dime, a ver. Entonces ya, ok, ¿no? Rézate 5 Ave Marías, 3 Padres Nuestros, sí. Y en ese momento yo me siento más, ¿no? Porque encima me da la oportunidad de decir te perdono, ¿no? Pero claro, darte cuenta, para mí el principio clave de todo mi trabajo es la cocreación. Por eso mi libro El Poder de la Cocreación hablo de eso, y es lo más difícil de asimilar, y la cocreación y el puente es parte de mi filosofía, y no es lo que actualmente está más instalado colectivamente. Hay una conciencia que está creciendo, pero más minoritaria, ¿no? Solamente hay algo que me hace ruido de eso, ¿ya? Y voy a ser un poquito abogada del diablo con esto. Cuando yo estaba muy alineada contigo con lo que dijiste antes de cuando vas a tener estas conversaciones pendientes, no tener ninguna expectativa, ¿no? De cómo va a responder la otra persona. Sin embargo, en esto que estamos hablando ahorita, yo también tendría que ir de repente, te pregunto, a pedir perdón de manera muy consciente, pero la otra persona puede estar en un nivel de conciencia totalmente distinto donde no es consciente de que esa persona también tiene que pedirte perdón porque ha co-creado esa realidad, y por lo tanto yo voy sin ninguna expectativa. Claro. Y si eso no sucede, no sucede. Pero a ver, no sucede, claro, no siempre va a suceder. No lo puedo manejar ni controlar. No siempre va a suceder porque el vínculo es una cocreación. Entonces, ¿por qué fuiste a pedir perdón? Definitivamente tiene una necesidad tuya, ¿no? La otra persona no la tenía. Exacto. Entonces, finalmente está yendo por ti. No necesariamente por el otro ni por el nosotros. Entonces, si vas por ti, obtienes algo para ti. Entonces, probablemente te ayudó a sanar eso que pasó, pero no necesariamente el vínculo, que es algo diferente a uno. El vínculo es el tercero, exactamente. Se sanó. Entonces tú de pronto fue suficiente para ti, tenías que tener esas conversaciones, te las llevaste, pero claro, queda una cosa pendiente no necesariamente en ti en relación a ti, sino en relación al vínculo, porque esa persona se colocó en ese lugar y quizás si tu estado de conciencia es y el de la otra persona era otro, probablemente la distancia va a seguir avanzando, ¿no? O adquirirá la forma que tenga que adquirir aceptándolo también. ¿Me entiendes? Entonces, pero a ese nivel y también con amor podría uno aceptarlo. También. Ahora, interesante esto que estás diciendo porque cuando hemos hablado del inicio y durante toda esta entrevista de sanar vínculos, estoy entendiendo entonces que la única manera sería a través de esa co-creación de la sanación. Yo lo creo que sí. Y hay que ver las conversaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con respecto a mi papá, que estas cosas no le gustarían, como te digo, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo voy, ¿no? Como fui a hablar de cosas difíciles, / mira lo que hiciste, él no va a hablar, te pido perdón, no. Él en su lenguaje va a decir, y mira lo que hiciste tú. Claro. Y en ese lenguaje está diciendo, mira la cocreación. También, y claro, a mí en ese momento me dolía, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, me está diciendo, claro, uno puede agarrar y decir, pero mira cómo se justifica, qué sé yo, pero también lo puede resignificar. Me está invitando a ver la cocreación. Y si yo acepto esa invitación, es verdad, pues yo también hice esto. Claro. Sí, y ahí está la humildad. Claro, entonces ahí ya está la humildad. No fue necesario mencionar la palabra perdón. Yo la mencioné, pero él, como te digo, no es que hable de esa manera. Pero el hecho de que yo diga, tiene razón, yo también hice esto, él se relajó porque los dos estamos subiendo. Bueno, entonces ya, pues. Entonces ya es el perdón. Entonces no tiene que haber ese lenguaje.
de corro la expectativa, te perdono, te pido perdón, me perdono, nos abrazamos, cruzamos el puente y lloramos. A veces puede ser, entonces ya, pues ya, ¿para qué hablar? Ya, listo, cada uno dice, listo, ya, veamos este programa de televisión. Y puede ser lo suficiente para ese vínculo. Entonces, evidentemente, yo lo amo y lo acepto como es. No voy a profundizar más como profundizo con mi mamá porque no es su naturaleza. Pero ¿y cuál es el problema con eso? Y aceptar eso, claro. Claro, ¿cuál es el problema? Eso me ha ayudado muchísimo. También tengo este otro lado muy práctico. Y cuando estoy resolviendo cosas, está este aprendizaje que me dio mi papá donde, ya no pensemos tanto. Para resolver. ¿No? Y bueno, es que a veces también tenemos el chip, algunas mujeres que acompaño, a veces les digo que tenemos que salir del modo drama. Claro. El modo tragedia. Claro. Y de repente podemos aprender mucho de esa practicidad, ¿no? Exactamente. Mi mamá tiene tendencia al drama y mi papá a no mirar ningún drama. ¿No? ¿Y crees que los hombres y las mujeres, esto es un sesgo de género, pero muchas veces también es así, el hombre tiende a ser más práctico y la mujer tiende a ser mucho más dramática y trágica? Claro que sí. Y hay una base neuropsicológica para eso, ¿no? Porque la mujer, digamos, en todos estos miles de años de adaptación, al haberse hecho cargo de la crianza, porque lleva un niño en el vientre, está más al tanto de las amenazas. Porque en cualquier momento algo puede afectar eso. Entonces, al estar más al tanto de las amenazas, puede ser que tenga una tendencia a subir más el volumen de la amenaza, ¿no? El hombre ve en la amenaza la oportunidad porque se queda más a la casa. Entonces sí, ese animal me puede atacar, pero ese animal va a ser alimento. Y ahí está un poco la vulnerabilidad de la mujer, ¿no? Sí, claro. Incluso desde un tema de nuestra dimensión física. Claro. Además, y eso es una realidad innegable. O sea, pero la naturaleza es estadística, no es absoluta. Hay muchas mujeres que dicen, me gusta cazar, ¿no? Y van con su lanza a cazar, ¿no? Metafóricamente hablando, y no me interesa ni la crianza, ni la vulnerabilidad, y me gusta hacer práctica. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿no? Porque la naturaleza propone, el ser humano dispone. Claro. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por conversar conmigo esta mañana. Quiero cerrar pidiéndote, no sé, unas recomendaciones. Siempre digo alguna recomendación, consejo, comentario, insight, lo que tú quieras, a la avena. Mira, toda conversación, si alguien escucha una conversación todo el tiempo que hemos hablado, es porque algo te llama la atención. Detrás de eso que te llama la atención hay un llamado a algo que tienes que hacer. No te quedes con eso pendiente. Hazlo. No toca esa puerta, da ese paso, no haz eso, porque si no, bueno, pasas a los siguientes podcasts y vas acumulando, ¿no? Tus pendientes y no das ese paso, no das eso que de todas maneras te ha venido mientras lo escuchabas. Porque si no te venía, cambiabas. Exacto. Me ha encantado tu última recomendación porque finalmente, y si no lo estás haciendo, pregúntate por qué no lo haces. Porque probablemente estás estancada en el dolor o en el miedo y no desde el amor, que es lo que has propuesto hoy día y que me encanta. Muchísimas gracias, Javier, por este espacio tan bonito. Gracias a todas y todos los que nos hayan escuchado hasta aquí. Como dice Javier, si llegaron hasta el final de la entrevista es porque hay algo de lo que hemos conversado hoy día con Javier que resonó con ustedes. Así que miren desde el amor qué cosa quieren hacer con eso. Gracias por ser y estar, como siempre digo, y espero verlas y verlos pronto en un próximo episodio de A la Avena. Que tengan un lindísimo día. Un besote. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la avena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Avena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la avena.